Hola María, buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como le dije recién a Eliana, no sé cómo llegué a estar acá, pero bueno, esperemos que salga un lindo programa. Así que bueno. Si vos estás acá va a salir un lindo programa, María. 100% de acuerdo. Bueno, vos sabés que a mí en el barrio me preguntaban, ¿no? Es decir, ¿qué es esto del mindset? ¿No? Es decir, yo me quería en el 11, ¿no? Y no siempre hablábamos en inglés en el 11, como vos sabés. Yo en Villa Crespo. En Villa Crespo. Vecinos. ¿Vos, María, dónde? Yo soy de zona sur. De zona sur, muy así bien. que tampoco había mucho mindset. No había, claro, entonces. Ok, bueno, Claro, a ver, hay que traducir. expliquemos. Claro, hay que traducir para el público qué es esto de mindset, ¿no? Entonces yo les explicaba a mis amigos que es aquello que uno tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, son los modelos mentales, las creencias, ¿no? Es decir, aquello que te fue formando. Y la idea de la entrevista de hoy con María es un poco hablar de estas cuestiones, ¿no? Es decir, de cómo fueron tus senderos de desarrollo, cómo llegaste al rol tan importante que tenés hoy, ¿sí? Quiénes son las personas que te han tocado, ¿no? Es decir, para bien y para mal, ¿no? Es decir, hoy uno aprende no solamente de los buenos mentores o maestros, sino también de aquellos que no lo fueron tan buenos, para no repetir uno lo que no quiere que le hagan. Entonces, por ahí, digamos, en esta nota que va a meterse en tu intimidad laboral, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿cómo fue que elegiste tu carrera, María? Bueno, la verdad es que fue bastante difícil en ese momento. Yo estaba en quinto año. En esa época estaba la guía del estudiante, ¿viste? La guía del estudiante, claro, me acuerdo. No había ferias de empresas ni nada de eso. Y yo tenía muy claro que quería trabajar en empresas. Tengo una hermana que es 10 años más grande, que siempre fue como un modelo en muchas cosas a seguir. Entonces sabía que yo quería trabajar en empresas. Y viste, la fácil en esa edad era: no quiero números, quiero estar en contacto con la gente. Y de casualidad me dijeron: mira, existe una carrera que trabaja mucho con la gente que se llama Relaciones Industriales. Así se llamaba. Te estoy hablando fines de los 80. Ajá. Y bueno, empecé a averiguar, y en esa época se estudiaba solamente en 2 lugares. Estaba en la UBA como Relaciones del Trabajo, muy orientada en esa época especialmente a lo sindical. Claro. Y solo en la UADE, turno noche, Relaciones Industriales. Y bueno, y ahí me embarqué con 18 años sin saber mucho qué era lo que me deparaba. Y la verdad es que me encontré con un grupo, primero, de compañeros de facultad muy chico, y la mayoría gente grande. Éramos 4 o 5 que teníamos 18 años, el resto era toda gente que ya trabajaba en el área de recursos humanos / personal y necesitaba un título o algo para poder progresar. Hoy, contar eso, yo pongo en LinkedIn licenciatura en recursos humanos, porque si pones relaciones industriales, claro, nadie sabe muy bien qué es. Se imagina alguien trabajando en la fábrica. Claro, exactamente. Yo te diría que es una ingeniería. Claro. Y la verdad es que ahí encontré esta carrera que, bueno, a mí me encanta. Y bueno, fui muy prolijita en 4 años. Con 22 años ya me había recibido, ya estaba en el último año trabajando en Techint. Así que bueno, así fueron un poco los comienzos. Te diría, tratando de explicarle en esa época a amigos míos, bueno, qué era lo que yo iba a estudiar. Creo que es el día de hoy que mi mamá, por ejemplo, nunca lo terminó de entender del todo, pero bueno, eso me llevó al área de recursos humanos. Mirá qué linda historia. O sea que metiste un pleno, porque a los 18 te anotaste. Metí un pleno, sí. Y es una edad difícil, ¿no? Es decir, muy para difícil. Poder hoy elegir a ver qué es lo que uno quiere, y no necesariamente hoy lo que uno estudia después lo va a continuar, pero en tu caso fue así. Sí, en mi caso fue así. La verdad es que en ese momento es como que lo tenía bastante claro, al menos me focalicé con mucho entusiasmo y no veía otras carreras que me entusiasmaban. Creo que si hoy tuviera 18 años, tendría como muchas más cosas que me entusiasman, no solamente. Podría estar recursos humanos en la mesa, pero también podría irme por otros lugares. Bueno, lo que pasa es que ya tenés esta en el bolsillo, entonces eso es cierto. Puede tener que ver con eso, ¿no? Eso es cierto. Eli, ¿vos querés preguntarle algo?
Sí, o sea, yendo a este primer trabajo, digamos, si recordás algo de esa experiencia y si sentís que tuviste algún mentor, bueno, ya a lo mejor en este primer trabajo, yendo un poquito más adelante, que te haya marcado en estos primeros pasos. Bueno, cuando yo entré en Techint, entré en mayo del último año mío de la carrera. Yo empecé a trabajar, apenas terminé el colegio, trabajaba de recepcionista y telefonista. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo en una asociación de bancos extranjeros. Ajá. Así que trabajaba todo el día y de ahí me iba a la facultad. La facultad en mi casa se podría haber negociado, pero el trabajo no, con lo cual había que salir sí o sí a trabajar. A mí me pasó lo mismo, es algo... Eso me generaba muchísimo miedo. Yo ese recuerdo sí lo tengo como muy, muy claro, ¿viste? De que terminaba el colegio y yo sabía que tenía que empezar a trabajar, ir a las entrevistas, buscar en el diario, es como que ese momento era como de mucha ansiedad, pero bueno, entré como recepcionista y telefonista en este lugar. Ahí pasé después por muchos lugares, fui secretaria, bueno, fui creciendo hasta lo que ese lugar permitía y fue un lugar que a mí me permitió estudiar, pero además me rodeé de gente que yo sentía que me quería mucho y ahí te diría tuve como un primer empujón porque yo tenía como 4 jefes, todos eran jefes míos, y uno de ellos tenía una persona conocida en Techint. Y él me decía, vos te tenés que ir de acá porque tenés que crecer, te tenés que ir de acá. Mientras yo iba avanzando con la carrera, y en el último año me dijo, te tenés que ir. Entonces me acuerdo que imprimí 40 currículums. Siempre me acuerdo, la mandé a mi abuela al correo con los 40 sobres. Uno iba para Techint y yo creo que él debe haber ayudado ahí un poquito al menos para que tuviera una primera entrevista y entré en Techint. En ese momento entré como práctica rentada. En mi casa generó como mucha incertidumbre porque yo dejaba un trabajo fijo, estable, donde no me iban a echar. Donde te querían también. Donde me querían. Y me iba a una práctica rentada por 6 meses y a jugármela. Y bueno, y allá fui. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Bueno, además conocí a mi marido ahí, éramos compañeros, bueno. Así que ese fue un bonus. Bien. Ese fue un bonus. Vamos a hablar un día de estos en el programa del amor y el trabajo. El amor y el trabajo me parece un muy buen tópico para traer. No te vamos a preguntar de a la eso. mesa. Bueno, nos puedes llamar y nos puedes contar tu anécdota si querés. Así que bueno, ese fue un bonus. Y bueno, y ahí en Techint, para mí fue una de las primeras grandes escuelas, fue Techint. Ahí hubo 2 personas que, uno que me formó mucho, que se llama Néstor de Maestri, era el jefe de empleos en ese momento de Techint, y el director de recursos humanos, que es Miguel Punte. Ahora se cambió el apellido a Ponte, pero... ¿En serio? Sí, gran conocido. Docente, gran ¿no es cierto? Era docente de la UBA, claro. Al menos de la cátedra Punte, era como exacto, muy conocida. Muy referente. Era una persona que trabajaba incansablemente, pero bueno, él era alguien que siempre traía una mirada distinta, como muy, muy inspirador, y en muchas cosas me formó y yo creo que me marcó como un estilo de trabajo. Así que bueno, ahí fue como una primera gran escuela donde, bueno, había muchas personas que eran un poquito más grandes que yo y que hoy son referentes, ¿no? Digamos, en el mercado, no sé, Luis María Cravino estaba ahí, Paula Molinari, Rafael Vergés. Era como una camada que estaba un poquito más grande de los que entrábamos nosotros, y bueno, de ahí salió mucha gente que hoy siguen vinculada con la profesión. La Techint fue una gran escuela para todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, digamos, ¿no? Una gran escuela. En esa época nosotros incorporábamos muchos jóvenes profesionales.
A mí me tocó enseguida hacerme cargo del programa de jóvenes profesionales. Yo era recontra chica, yo ahora lo pienso y tenía 22 años, manejaba el programa de jóvenes profesionales de Techint. Y además... Que tenían 22 años también, más o menos. Sí, o más. Porque, viste, en Techint hay mucho ingeniero, claro. Mucho contador. En esa época, sobre todo, se incorporaban muchos ingenieros y muchos contadores. Entonces, las carreras, chicos de los últimos años de esas carreras son un poco más grandes que 22. Claro. Así que, bueno, nada, me tocaba manejar todo eso. Y la verdad que fue muy linda esa experiencia. Yo sentí que me dieron como mucha libertad, mucha responsabilidad. Así que, bueno, ese fue una gran escuela. Bien, excelente. Bueno, bien ahí con esa escuela y esos mentores. Nombraste todas personas hoy muy conocidas en el mercado. Si tuvieses que decir, cuando hacía la presentación contaba que tuviste, después, bueno, estuviste en Techint, estuviste en Asindar, ¿sentís que hubo, y después pasaste a muchos años de consultoría? Entonces, una pregunta que traía para hacerte es si sentís que hubo algún punto de inflexión en tu carrera, no sé, este viraje de la consultoría, dejar el mundo corporativo, no sé si tuvo que ver con algo más personal, te conozco y creo que sí, pero bueno, ¿sentís que hubo ahí algún punto de inflexión? Sí, déjame que vaya un paso para atrás. A ver, dale. De Techint yo me voy a Asindar de la mano de un gerente que se llama Norberto Díaz, que en ese momento era gerente de una de las empresas de Techint, de la constructora. Él se va como director de recursos humanos a Asindar y me lleva. Y la verdad es que en ese momento yo dudé porque Techint era mucho más grande, tenía en ese momento también mucho más nombre que Asindar. Y ahí, bueno, me la jugué, entré como jefa en ese momento de empleos de Asindar. ¿Ya tenías gente a cargo o era la primera vez que ibas a tener era la gente primera vez. Okay. Desafío importante. Desafío importante. Era súper joven igual. Sí, tenía 24. Claro. Tenía 24. También me encontré con una libertad enorme y yo te diría, ahí encontré mi gran mentor, digamos, la persona que me formó y que yo sigo en contacto con él y que cuando tengo algún tema profesional que me preocupa o que no le termino de encontrar la vuelta, me sigo reuniendo con Norberto. Él fue un gran jefe en ese momento y fue un gran mentor. Y ahí tuvimos una experiencia profesional, ese equipo que se generó en ese momento, de esas experiencias que yo pensé que no me iba a tocar repetir nunca más en la vida profesional, ¿no? Trabajábamos directamente con Elliot Jacks, fue un momento muy particular de Asindar. Bueno, fue un proyecto espectacular, yo me formé mucho y en el año 2000 nace mi hija Sofía. Y mientras que yo estaba en la licencia de los primeros 3 meses, Asindar se vende, que no estaba... ¿De quién era en ese momento? Era de la familia Acevedo. Ajá. Y era la tercera generación y bueno, yo al menos no tenía esa información de que se iba a vender. En ella ya ahí era gerenta de empleos, capacitación y desarrollo, y Asindar bueno, se vende. Y con la venta de Asindar, en esos 3 meses de licencia, se va el CEO de la compañía, se va el director financiero, se va Norberto, vuelve a Tenaris o a Ternium. Y yo estaba ahí con Sofía de meses y yo dije, yo no vuelvo tampoco. Entonces, no volví. Hice todo lo que... Viste, uno en la facultad o en las charlas dice, bueno, hay que ir pensando, un plan B, armarla. Bueno, yo no había pensado nada de eso y de un día para el otro me quedé en casa y disfruté mucho esa etapa, pero enseguida, como muchas personas de Asindar se habían ido, producto de la venta a otras empresas, me empezaron a llamar, no me ayudas con tal cosa, con un curso, con una búsqueda, con esto. Y bueno, cuando me quise dar cuenta, bueno, ya había nacido Bruno. Y ahí enseguida armé mi oficina y ya, bueno, empecé ese camino independiente que yo
sentí que me permitió manejar un poquito mejor los tiempos. Viste que eso es medio mentiroso, que uno... Bastante mentiroso. Pero bueno, estar un poquito más cerca. Es difícil decir que no en ese tipo de trabajo, más que nada. Esa es la parte más difícil. Claro. Esa es la parte más difícil. Y bueno, y ahí, sin darme cuenta, pasaron 18 años. Claro. O sea, tuviste 18 años, digamos, Estuve 18 con tu años consultora, con mi consultora, como trabajadora independiente, exacto, emprendedora. Exactamente. 18 años. Mirá 18 vos, años. un montón. 18 años. La verdad es que pasaron rápido, te diría. Demasiado rápido. Y bueno, yo no tenía en los planes, la verdad, volver a la vida corporativa. Es como que ya tenía mi red de clientes. Viste cómo es cuando uno trabaja independiente. A veces algunos aparecen por un tiempo, después alguno desaparece, pero vuelve a aparecer. Claro. Y bueno, es como que yo tenía ahí mi red y la verdad me sentía contenta. No necesitaba, sentía que no necesitaba ningún otro desafío. Pero bueno, después algunas cosas cambiaron. Yo no puedo, o sea, ahora nos vas a contar qué fue lo que cambió, porque esto me resulta súper interesante, pero nombraste algo que no puedo dejar pasar por alto, y es que te formaste directamente con Elliot Jaques. ¿Podés contar brevemente? Es algo personal, perdón, pero necesito saber más de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? Digamos, ¿cómo... Sí. ¿Él estaba acá? ¿Cómo lograron formarse? Bueno, en esa época, Arturo Acevedo viaja a Estados Unidos a hacer un curso en el Levinson Institute, que era en ese momento un instituto súper reconocido en formación de temas de liderazgo, que lo lideraba Harry Levinson. Y Harry Levinson le dice, bueno, para los temas que ustedes tienen dentro de la empresa, yo les recomiendo que trabajen con Elliot Jaques. Entonces, bueno, ahí empezó una relación con Elliot Jaques, donde él venía, yo ahora no me acuerdo de la frecuencia, pero como yo te dijera, cada 2 meses venía, se quedaba 10, 15 días, se iba, trabajábamos ahí un grupito donde estaba, bueno, y lo lideraba Norberto Díaz, y después éramos 3 personas de su equipo que trabajábamos directamente con él, y se trabajó todo desde cómo armar la estructura. En ese momento la familia Acevedo estaba en algunas posiciones de ejecutivas, entonces bueno, se armó un board donde ellos se fueron y se trabajó mucho todo lo que era el tema de la capacidad, de poder medir la capacidad de la gente y adecuarla a la estructura correcta. ¿Querés contar brevemente quién es Elliot Jaques? Así brevemente, una frase. Bueno, Elliot Jaques fue un referente en todo lo que es el tema de, yo te diría, de análisis organizacional y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la evaluación de las capacidades, ¿no? Él trabajó mucho eso, toda su vida se dedicó a investigar esto y hasta muy viejito él seguía, de hecho cuando venía la época de Asindar, él ya era una persona grande, muy grande, y él siguió siempre investigando, te diría hasta sus últimos días, perfeccionando su teoría. Y bueno, al principio yo me peleé mucho con esa teoría porque tiene algunas cosas muy rígidas, entonces bueno, algunas anécdotas, yo era muy joven, entonces capaz estábamos en alguna reunión y yo de golpe me levantaba al principio, no muy al principio, me levantaba y me iba. ¿Por qué? Porque capaz él te decía, bueno, la capacidad ya está como un poco prefijada. Ah, ok, por su modo de ver la realidad de las capacidades de las personas. Claro. O sea, ideológicamente es como que él te decía... Estabas en desacuerdo con lo que planteaba. Entonces yo, venía de la facultad, de todo, y yo decía, no, pero si yo lo capacito y le doy millones de horas de capacitación y le pongo un jefe buenísimo, sí, bueno, sí, va a trabajar al máximo de su capacidad, pero no puedes adquirir capacidad. Bueno, a mí eso me enojaba y algunas veces me fui de la reunión, hasta que, bueno, después también cuando la edad va ayudando a confirmar algunas de sus teorías, y bueno, la verdad yo aprendí mucho de él, tuve esa suerte, viajé allá, él vivía en Boston, pero también iba mucho a Canadá porque era canadiense, entonces, bueno, me tocó viajar, estar con él, la verdad fue una experiencia muy, muy buena. Fantástica. Bueno,
Sí, ahora volvemos a tu paso por Andreani. ¿Cómo fue tu vuelta al mundo corporativo? Claro, 18 años, ¿no? 18 siendo años. Emprendedora, jefa, años. dueña de tu tiempo. CEO de mi empresa, de mi mini empresa. Gerente general, secretaria, todo. Y empatizando con Jax. todo eso. Bueno, uno de mis clientes en esos 18 años fue Andreani. Y bueno, así como otros, ¿viste? Clientes que de golpe aparecían, bueno, había cosas para hacer, distintos temas, y capaz después, por distintos motivos, bueno, es como que ese servicio se distanciaba, y en el año 2017 me vuelven a contactar. En ese momento Andreani estaba haciendo una transición de CEO, el CEO que había acompañado a Oscar Andreani durante muchos años, había decidido correrse de ese rol y armar una transición muy ordenada, donde bueno, se eligió internamente a una persona que era director de una unidad de negocios, que era la de correo, con quien yo había trabajado antes en estos momentos de contacto con Andreani, y bueno, él tenía como que volver a rearmar ya en su posición de CEO la estructura. Él ahí cambia toda la lógica organizacional de Andreani, y yo participo mucho de eso, participo teniendo reuniones con distintos gerentes, directores, un poco también ayudando a elegir esa estructura. Y al tiempo, la persona que estaba como gerente de gestión de las personas, bueno, me convoca para un proyecto y tenían que buscar una gerenta de talento. Entonces me dice, María, vos no querés ser, no, yo no, pero yo te hago la búsqueda. Entonces, bueno, yo empecé también hacías búsqueda, digamos. Hacía búsqueda, o sea, entonces hacía la búsqueda y le dice, mira, esta persona tiene tal... No, pero tenés que ser vos, me decía, tenés que ser vos. Y, viste, ya la segunda vez no, ya la tercera me empezó a hacer dudar, y entonces lo hablé con mi marido y me dice, volví, viste, probá, total, siempre podés volver para atrás. Y bueno, fue una decisión súper difícil, la verdad que, bueno, lo hablé mucho con el CEO, porque, bueno, yo tenía mucha relación con él, y bueno, decidí ahí, viste, yo dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, la verdad es que fue una decisión, hoy, 7 años, casi 8 después, espectacular, pero que los primeros meses lo sufrí muchísimo, casi como cuando venía para acá, viste, decía, ¿por qué estoy acá? Bueno, algo así. O sea, lo sufrí, pero después te gusta, digamos. Después te gusta. Ahora después no me voy más de acá. Ahora no te vas, claro. Hasta que termina el programa. Ahí está. Bueno, no está tan mal, che. Bueno, bien. Bueno, y hasta hoy. Bueno, después de 3 años, por un proyecto y también por una reorganización dentro de Andreani, la persona que era mi jefe, que estaba como gerente de gestión de las personas, cambió de rol y tomó otros desafíos, y yo asumí como directora de gestión de las personas. Y así que bueno, ahora pasé de estar en una oficina chiquita, a 5 cuadras de mi casa, bueno, a estar trabajando en una empresa que directa e indirectamente emplea y trabaja con 10.000 personas. O sea que es un número importante de personas. Y vos sos la directora de gestión de las personas. Que es uno de los nombres, podríamos pensar, ¿no?, de lo que es recursos humanos, ¿no? Claro. Bueno, viste que ahora hay como muchos... bueno, hay pues, gente que tiene el nombre de gerente, director de recursos humanos, pero después hay, viste, people, capital humano, talento. Sí, bueno, personas y cultura, sí, hay varios nombres. Varios nombres. Y volviendo un poco a la estudiante que vos fuiste de recursos humanos o relaciones industriales, ¿era? Sí, relaciones industriales. Si hoy le tuvieras que dar alguna recomendación a alguna de las personas que pueden estar estudiando esa carrera y que nos están escuchando, ¿qué recomendación le darías, digamos? ¿Por dónde empezar? ¿Por el lado de la consultora? ¿Por el lado de la empresa multinacional? ¿Por el lado de la empresa de dueño? ¿Por dónde arrancaría? Yo creo que la empresa multinacional, una empresa grande, te da mucha formación. Yo lo sentí así.
si es una empresa de dueño, pero grande, con muchos proyectos, también es una experiencia espectacular. Sí, creo que si es una empresa muy chiquita, después es más difícil a veces poder es más difícil de una empresa chiquita cambiar a una grande. Claro. Es mucho más fácil que se dé al revés. Y sí, no iría a una consultoría. Me parece que primero hay mucho para recorrer en la vida corporativa y después me parece que ahí uno suma más en un ámbito corporativo. En general la gente en los últimos años se va a la consultoría. Bueno, yo lo hago al revés. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con que cada uno quiere ser hoy su propio jefe, digamos, ¿no? Entonces la elección de la consultoría o de tener el propio emprendimiento pasa por este ideal que algunas generaciones sostienen todavía, que es esto de querer ser tu propio jefe. Sí. Me pusiste carita cuando te dije. Sí, porque yo creo que yo creo que para poder aportar en la consultoría está bueno que uno tenga cierto recorrido de algún lugar, o desde lo académico, o desde algo que vos puedas sentarte con alguien de una empresa, un gerente, y te pueda respetar desde ese lugar, ¿no? Entonces, o sea, que le puedas agregar valor desde algún lugar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que suma hacer un recorrido en la vida de las empresas, ¿no? Vivir las presiones que a veces uno tiene dentro de las empresas. Bueno, nada, la vida, no quiero decir corporativa, porque puede ser de una empresa más chiquita, pero me parece que eso suma mucho a la profesión. Bien. Yo tengo una pregunta, si hicimos como un recorrido histórico y justamente si venimos hacia la actualidad, ¿cómo ves el cambio? Si es que ves un cambio, yo creo que sí, y es lógico también, del rol de recursos humanos a lo largo de los años, y para vos, bueno, ¿cómo es hoy el rol? Y bueno, y estando a cargo de un equipo como directora de gestión de las personas, ¿qué te parece que es lo más importante donde Recursos Humanos debe hacer foco hoy, no? Sí, bueno, el rol fue cambiando mucho en algunas cosas. Yo creo que hay hoy bueno, claramente está hoy muy atravesado por la tecnología, ¿no? Digamos, eso es como capaz lo más obvio, pero sí creo que todavía hay algunas como básicos, ¿no? Como volver a las bases, que está bueno, y que a veces las generaciones más nuevas, no sé si por un tema de formación, de intereses, no lo tienen. Yo creo que a veces algunos sustentos más académicos de, bueno, ¿por qué, no sé, uno puede evaluar una persona de tal forma? ¿Cómo se arma una estructura? Yo digo, cosas, me preocupa cuando no veo como esa profundidad en algunos temas de gente de recursos humanos. Eso te diría, me parece que el que lo tiene un plus. Y lo que no me gusta es a veces cuando, viste, la profesión se basa mucho en modas, ¿no? Entonces, bueno, de golpe parecería que todos tenemos que hacer, no sé, tal cosa, tal beneficio, tal... cuando es como muy de cotillón, me parece que no le hace bien a la profesión. La play o la mesita de ping-pong, esas cosas. Sí, que capaz no hacen porque capaz se hace a la cultura de la empresa, ese estilo de empresa... Perfecto, pero no quiere decir que eso vaya en todas, ¿no? Claro. Y creo que a veces puede haber como una tendencia a tratar de que todas vamos por los mismos beneficios, dar las mismas cosas y no poder entender como realmente la cultura, la esencia de de la empresa, ¿no? O sea, yo tengo una historia muy linda con nuestro invitado de la semana que viene, que es Daniel Stillerman. Trabajó él en Google, ¿no? Y yo lo entrevisté para el libro que escribí. Y él me decía que lo mejor de Google no era el edificio, las instalaciones. Había un banco que había querido imitar las instalaciones de Google y le seguía haciendo mal. Él lo que decía, y lo que dice Dani, es que lo mejor de Google era la comida gratis. Porque él lo que planteaba que en la cocina, donde todo el mundo comía, él tenía las mejores conversaciones por ahí con un director o con un analista, ¿no? Entonces por ahí
no tiene tanto que ver con esas modas, sino como esas conversaciones se pueden producir entre diferentes personas. Sí, totalmente. Además, viste, cuando uno quiere como copiarlo, es forzado, claro, ¿no? Entonces, seguramente en ese ejemplo decís, che, pero si después me tratan de tal forma, si la oficina está siempre cerrada, si está tal cosa, ¿para qué me armas como un living que parece que somos todos amigos, cuando después en la relación no fluye así, ¿no? Sí, o la mesita de ping-pong y después te miran mal si la usás. Claro, totalmente. Estás controlando el tiempo, cuánto la usás. Claro, totalmente. Es que la cultura es tu identidad, ¿no? Es como querer machear algo que no va. ¿Puedo ir con una más? Ahí va. Nombraste a la tecnología y te quería preguntar qué lugar ocupa hoy la tecnología en la gestión de ustedes, en la gestión del talento y de recursos humanos para ustedes. Bueno, nosotros estamos en el medio de un proceso de gran cambio porque estamos implementando un sistema de primer nivel que, bueno, nos está dando trabajo porque, viste, una implementación de un nuevo sistema siempre se sufre. A mí no me había tocado implementarlo y, bueno, ahora ya estamos viendo el final, ya estamos lanzando las pruebas piloto, etcétera. Están llegando. Estamos llegando, pero creo que recién estamos como muy en el inicio de lo que se viene, ¿no? No sé, yo acabo de llegar participé en un congreso que se hizo afuera de la SHRM, que es la Society for Human Resources Management, que bueno, es uno de los congresos. Me dijiste que venías de zona sur, pero manejas bien el inglés. Bueno. Después se mudó a zona norte. No, bueno, fue un buen colegio, en zona sur. Y ahí es, bueno, todo lo que se ve, todo tiene que ver con la IA y los sistemas, entonces me da la sensación que recién es muy incipiente lo que nosotros estamos viendo y pudiéndonos imaginar lo que se viene, ¿no? Yo creo que no lo terminamos, yo al menos no lo termino de dimensionar el impacto en lo que va a ser talento, en lo que va a ser procesos de coaching. Es como que hay unas herramientas que la verdad te sorprenden muchísimo de lo desarrolladas que están, y bueno, ahora empieza el desafío de entenderlas y de ver cuánto de eso se puede adoptar o no, ¿no? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo con la inteligencia artificial? Yo creo que va a cambiar mucho. Yo creo que va a cambiar mucho. ¿Viste? Ahí el storytelling que uno escuchaba es, bueno, solo se van a quedar sin trabajo los que no sepan usar la inteligencia artificial. Pero yo creo que va a reconfigurar mucho los puestos de trabajo. Yo creo que puede venir un revalorizar de los oficios, que últimamente como que fueron dejados de lado. Del tipo el carpintero, el plomero, ese tipo de cuestiones. Todo eso va a valorizar mucho, pero yo creo que hoy es difícil como darse cuenta del impacto. Las encuestas, las proyecciones, bueno, sí son impactantes de cómo va a cambiar la realidad de los puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, es la próxima aventura. Hablando de la próxima aventura, ¿cómo ves a las nuevas generaciones que están llegando? Andreani. Yo las veo... Bueno, tus hijos son parte también, ¿no? De las nuevas generaciones. Sí, de hecho mis hijos están entrando en el mundo del trabajo también. Y la verdad es que yo el otro día lo hablaba en una charla que me invitaron, y yo los veo como en muchas cosas como cuando nosotros entramos al mundo del trabajo. La verdad los veo súper comprometidos, los veo entusiasmados por entrar, los veo con muchas ganas de vincularse con otras personas, de aprender, de recibir feedback, de valorar cuando, ¿viste? les dicen que hicieron un muy buen trabajo. La verdad es que no veo, ¿viste? Esa frase que a veces uno escucha, bueno, no están comprometidos, no quieren solo home office. Bueno, a nosotros, yo no lo veo eso. De hecho, el jueves nosotros ingresamos 30 jóvenes profesionales. Un montón. Un montón. Así que tengo el proceso recontra fresquito porque estuvimos haciendo todas las entrevistas. Y la verdad es que son todos chicos que van a trabajar, la gran mayoría, estamos todos en planta, con un esquema de presencialidad súper alto,
y vos ves muchísimo entusiasmo de la gente por entrar. Yo creo que sigue pesando mucho el desafío, el proyecto. Si el proyecto te entusiasma, ¿viste? Te entusiasma. Y eso va más está por encima de si es 3x2, 5x0, 2x4, qué sé yo. ¿Viste? Me parece que eso suma mucho. Y el clima de trabajo que se genera, creo que hoy, sobre todo, eso sí, capaz la gente, generación joven, lo valora más de lo que capaz nosotros lo hacíamos en ese momento. O sea, el proyecto, el propósito y la gente que te rodea son hoy motivadores fuertes que hacen y lo que uno aprende. Y lo que aprende. Sí. Muy bien. Eli, vamos con la última pregunta. Te la dejo a vos. Uy, qué compromiso. Ay, a ver, porque tenía dos. ¿Me dejas dos? Sí, porque obvio, una es cortita, obvio. ahí va. Y una tiene que ver con... ya estamos cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que más te enorgullece quizás de tu recorrido y qué legado te gustaría dejar, digamos? O sea, ahora hablamos, legados como súper fuerte, pero hablamos de todo para atrás, lo que fuiste haciendo, digamos. A mí me parece que tu recorrido es súper interesante, esto de que pudiste salir y volver a entrar a la corpo, pero, digamos, bueno, en posiciones súper fuertes, ¿no? También en posiciones o industrias donde primaba quizás más lo masculino, ¿no? Mucho ingeniero y demás, ¿no? Bueno, y el tema del liderazgo femenino, ahí también tuviste que hacer seguramente tu camino. Entonces, ¿qué fue lo que más te enorgullece de este recorrido que llevaste y qué te gustaría dejar para adelante? Bueno, me enorgullece haberme animado a todas las cosas que hice, haber entrado a los trabajos que entré, haber renunciado a otros, digamos, que eran importantes para jugarme por algo que intuía que iba a funcionar. Diría haberme en su momento decidido salir de la vida corporativa y después animarme a volver a entrar, digamos. Ya eso creo que es algo que me pone contenta de mí. ¿Y qué me gustaría dejar? Me parece, bueno, como una pregunta heavy, pero te diría el compromiso en hacer las cosas, el compromiso, ¿viste? El esfuerzo, la dedicación. A mí me encanta trabajar, siempre lo digo, me gusta, me entusiasma. Y yo creo que eso es algo que me gustaría que, no sé, alguna persona, alguien de mi equipo, digamos, pueda verse reflejado en algo de eso. Me parece que con el esfuerzo, el compromiso, está bueno, da sus frutos. Esa es algo que me gustaría. Y después la honestidad, digamos, intelectual y personal, puesta como muy en juego, ¿no? Bien. Bueno, creo que esa era mi última pregunta y creo que la acabas de responder, que era si tuvieras que definir tu carrera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Y a lo mejor, no sé, pero creo que va por ahí. Hablaste de honestidad intelectual recién. Sí, yo te diría también cariño por lo que uno hace, ¿no? Como ponerle el cuerpo y el alma. Yo creo que hay que jugársela, digamos. Es como no hacer para cumplir, sino realmente involucrarse en lo que uno hace. Yo creo que eso se percibe desde los vínculos, desde la tarea. Y bueno, a mí me gusta eso, ponerle el cuerpo y el alma, las dos cosas. Bien. María Suero es mucho más que la directora de gestión de las personas de Grupo Andreani y te agradecemos que hayas venido acá, un honor poder contar con vos en nuestro primer programa. Bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte en esta nueva aventura que empiezan. Gracias a vos. Qué lujo, muchas gracias.